Buenas tardes, hermanos. Espero que se encuentren todos muy bien. Aquí nosotros con esta lluvia que nos acompaña. Saludamos a todos los hermanos que se disponen a escuchar esta enseñanza con nosotros en directo, como a todos los hermanos que nos escucharán a través de la semana. Como siempre, es el deseo de mi esposo y el mío que todas las cosas en sus vidas estén yendo muy bien. Y mi pregunta es, ¿estás preparado para servir? La Biblia dice en Éxodo 34, del 1 al 2. Y Jehová dijo a Moisés: alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana, y sube de mañana al monte de Sinaí, y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Por regla general, prepararse para algo requiere esfuerzo y dedicación. Con el fin de prepararse para un examen de matemática, por ejemplo, el estudiante debe dedicar horas al estudio de la parte teórica y de la materia, así como la práctica de los ejercicios y problemas correspondientes. En el proceso de preparación para una competencia deportiva, los atletas dedican tiempo y diariamente a practicar su correspondiente deporte, tratando de mejorar en el aspecto físico y llegar a un estado óptimo en cuanto a resistencia, fuerza y flexibilidad muscular. Los soldados se preparan para la guerra por medio de prácticas incesantes de estrategias y técnicas militares, al igual que se ejercitan en el manejo de diferentes tipos de armas. En el aspecto espiritual se requiere también una preparación, la cual comienza con un corazón dispuesto para el Señor. En el pasaje de hoy, Dios le dice a Moisés que se prepare para encontrarse con él al día siguiente en el monte Sinaí. Allí le dará las instrucciones que él debía transmitir al pueblo de Israel. De igual manera, nosotros debemos estar preparados para encontrarnos con Dios cada día, listos para escucharle y obedecerle. Dios nos ha provisto herramientas para nuestra preparación. La primera de ellas es su palabra, como dice 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por medio de la lectura diaria de la Biblia, vamos conociendo cada vez más a nuestro Padre Celestial, y el Espíritu Santo usa esta palabra para instruirnos y corregirnos de manera que se logre el propósito de Dios de transformar nuestro carácter y prepararnos para toda buena obra. Otra herramienta poderosa con la que contamos es la oración. Por medio de la oración podemos acercarnos a Dios, depositar en Él nuestras cargas, confesar nuestros pecados y ser limpios por la sangre de Cristo. Cuando somos constantes en la oración, el Espíritu Santo se fortalece, nuestra fe se fortalece, nos da sabiduría, discernimiento espiritual para entender la palabra de Dios. Con el fin de prepararse para su ministerio, aquí en la tierra Jesús pasó 40 días en el desierto ayunando y orando. Allí se enfrentó a las tentaciones del diablo, venció en cada ocasión mediante la declaración de verdades escritas en las Escrituras mucho antes. Después de este periodo de preparación, estuvo listo para enfrentarse a las muy difíciles 3 años que le esperaban, en los cuales llevaría a cabo el plan de salvación de Dios para esta humanidad. Qué delicado, ¿verdad? Es necesario que estemos preparados, especialmente con un corazón dispuesto para servir al Señor. Dios espera de nosotros un esfuerzo, una actitud que refleje un corazón deseoso de servir. Entonces, Él se manifiesta con todo su poder. Así le dijo a Josué al darle la responsabilidad de sustituir a Moisés como líder del pueblo israelita. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El joven Josué siguió al pie de la letra las instrucciones y entonces llevó al pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra prometida. También el apóstol Pablo estaba mental y espiritualmente preparado para servir al Señor en todo lo que fuera necesario, incluso hasta morir por él. Así lo expresa en Hechos. Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén
por el nombre del Señor Jesús. Quizás pienses que no tienes la habilidad para realizar una cierta función, pero si realmente deseas servir al Señor, dispón tu corazón y tu mente y prepárate espiritualmente leyendo la Biblia y pasando tiempo en oración diariamente, y Él te capacitará para que le sirvas. Vamos a orar. Padre Santo, te ruego que me ayudes a esforzarme en mi crecimiento espiritual, Señor, leyendo tu palabra y buscando tu rostro en oración cada día, y dame discernimiento para estar preparado siempre para servirte en todo lo que tú quieres de mí. Esto te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Los dejo en compañía de nuestro amadísimo pastor John Jairo. Estamos como agripados, es lo único. Amén, buenas tardes a todos, muy bendecidos tardes. Espero que estemos aprendiendo mucho más a disfrutar de todo esto, de la palabra del Señor. Perdón, algunos movimientos aquí. Bueno, no sé, hoy tengo un deseo ferviente y le pido al Señor que me ayude a poder transmitir su palabra de la manera adecuada, apropiada, para que todos podamos comprender lo que Él quiere enseñarnos y cómo es relacionarnos con Dios, cómo es vivir esa vida que Dios quiere que vivamos, pero sobre todo, como hablaba Cielo en su meditación, cómo es servir al Señor, porque a veces no tenemos muy claro todas estas cosas y porque no hemos aprendido a diferenciar lo que es una relación, por supuesto, a nuestra mente un poco complicada, porque nosotros tenemos que comprobar todo. O sea, y la fe es simplemente creer en algo que no se ve, convencido de que existe y de que se espera recibir de Dios que no se ve. Y diferenciar esto de esos procedimientos, de estos métodos, de estas leyes, de estas reglamentaciones, de estas obligaciones, de estos compromisos, de estos pactos que nosotros los hombres hemos inventado y propuesto a la humanidad y sacamos del contexto bíblico lo que es la relación con Dios. Entonces, esa es mi preocupación y esa es mi oración, pidiéndole al Señor que pueda yo realmente ser fiel y explícito en la manera de llevar la enseñanza de la palabra a todos los que, gracias a Dios, nos escuchan y aprenden de lo que Él nos regala, porque no viene de mi cabeza, esto viene del Espíritu Santo. En la escritura, una de las escrituras que leyó Cielo, pues nos define una de las razones del Espíritu Santo es guiarnos y enseñarnos en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Él nos revela la palabra. La palabra fue inspirada por Él a los hombres para que ellos escribieran, no fue el producto intelectual de los hombres, sino el producto intelectual de Dios. Y por lo tanto, pues el mismo que da la escritura para que se escriba es el mismo que da la interpretación de esa escritura. Y por eso uno tiene que creer que está recibiendo del Señor. Amén. Obviamente en el proceso también nosotros vamos a interferir allí porque a veces no tenemos muy clara la instrucción y a veces escribimos y no estamos convencidos de que sea el Señor el que nos esté hablando o nos esté guiando, como en el comportamiento diario en la vida. El Señor dice que Él estará con nosotros siempre. Entonces, si yo no tengo esa conciencia de que Él está conmigo, porque a veces veo errores producto de mi interferencia en lo que el Señor me dice, pues tampoco voy a creer que el Señor realmente me está guiando. Amén. Por eso dar pasos de fe es creer, escuchen, no en mi seguridad, no en mi sabiduría, sino en que Él está ahí guiándome. Amén. Y entonces, por ejemplo, cuando nosotros salimos a la carretera, siempre oramos, Señor, gracias porque tú vas con nosotros, nos defiendes de todo peligro, de toda maldad, evitas que hayan interrupciones y que no podamos llegar a nuestro destino sanos y salvos. Y eso es una palabra que lanzamos de una convicción que existe por una promesa hecha por Dios de que Él siempre estará con nosotros, de que su ángel
acampa alrededor de nosotros y nos defiende. Entonces, cada vez que yo hago alguna cosa, le estoy pidiendo al Señor, Señor, gracias, o le estoy hablando al Señor, orando, le estoy diciendo, Señor, gracias porque tú estás conmigo, porque tú no me abandonas, porque tú me guías, porque tú me das sabiduría, porque aunque yo no sé, tú me capacitas y aunque no tenga fuerzas, tú me las das y voy haciendo lo que tengo que hacer, convencido de que Él me está guiando. Puede que en eso me haya equivocado, pero eso es parte de aprender a depender perfectamente de Dios y de sentirnos sólidos en esa fe. Porque si no hacemos esto, hermanos, si no estamos en esa práctica continua de esa fe, de la existencia de Dios en nuestra vida, pues seguimos con los vacíos en el corazón, vacíos que hay en el corazón. Y ese es el tema de hoy, los vacíos del corazón. Entonces voy a hablar de esto y tratar de explicar cómo llenar esos vacíos, qué pasa cuando no, y por eso le pido que esté atento. No sé cuánto me va a demorar, espero no demorarme mucho. A veces digo que me va a demorar poco y resulta hablando mucho. Pero le pido que esté atento, porque en la medida que yo voy hablando también voy aprendiendo y espero que usted también vaya aprendiendo y le sea útil lo que hablamos. Ahora, esos vacíos en la naturaleza humana en sí misma no puede sentir ni encontrar su plenitud, o sea, él por su propio derecho, por su propia existencia, no puede encontrar esa llenura, esa plenitud, esa satisfacción permanente, porque fue diseñada para tener una relación permanente con su creador, el Dios creador de todas las cosas, el único Dios creador de todas las cosas. No hay más dioses, porque si existieran más dioses, pues ¿quién los creó? Entonces tiene que haber uno que creó todo. Y ese es el que describe la Biblia. Dios creador de todas las cosas, quien nos creó para disfrutar plenamente de toda su hermosa y magnífica creación. Inmensa creación. Y podríamos decir, pero ¿qué tiene que ver conmigo los planetas? ¿Qué tiene que ver conmigo las estrellas? ¿Qué tiene que ver conmigo lo que no veo? Y, en fin, pues eso es parte de nuestra ignorancia, porque no lo sabemos todo. Pero todo lo creado, Dios, si usted lee Génesis, en el capítulo 1, usted va a ver cómo Dios cada día fue creando cada cosa que hemos ido descubriendo los hombres, amén, los científicos que se han empeñado en ir más allá de lo que se puede ver a simple vista, y que han investigado y que han probado y que, bueno, en fin, pero cada vez descubren, no es que aparece esto, sino que ellos descubren creado. Entonces todo absolutamente lo creó Dios. Y si usted nota, al último día Dios creó la humanidad y la puso en el sitio específico. Entonces la creación de Dios no es solamente lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, y hay mucho más de lo que imaginamos o de aquello que por medio de la ciencia nos han enseñado que existe. El hombre se sorprende hoy, en pleno 2025, el hombre todavía se sorprende de cosas que sigue descubriendo, pero ya estaban creadas. ¿Para quién las creó? La Biblia es clara en decir que fue Dios, ¿sí? El mundo espiritual, por ejemplo, que nosotros no lo percibimos con nuestros sentidos, es mucho más real de, de lo que nosotros pudiéramos, o nuestros sentidos puedan indicarnos. Mundo espiritual, espíritu, algo sin materia, algo que existe pero no tiene materia, algo que está allí pero no lo podemos captar. Pero la escritura, por ejemplo, la escritura que voy a leer, nos enseña. Miremos, por ejemplo, Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra los principados, potestades, gobernadores del mundo de las tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Pues si usted se da cuenta que hay como una especie de jerarquía de espíritus que están allí, ¿sí? Potestades, principados, potestades, gobernadores del mundo de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Entonces, está describiendo un mundo espiritual que hay allí. Y dice la palabra que nosotros tenemos lucha contra eso. ¿Y cómo opera? ¿Y cómo que tenemos lucha contra eso? Entonces, lo que he venido diciéndoles es que siempre es que todo lo material es reflejo de lo espiritual. Permítame otro ejemplo. En la Biblia existe una escritura donde Pedro le pidió al Señor Jesús que orara por su suegra y Jesús oró por la suegra de Pedro y ella se sanó, pero le dijo al espíritu de fiebre que había en ella que se fuera. Fíjate que nosotros lo que vemos es el reflejo de lo espiritual, mas no lo espiritual. La maldad en todos sus matices es el reflejo de lo espiritual, pero no vemos ni los principados, ni los gobernadores, ni las potestades de las tinieblas, ni las huestes espirituales de maldad que están allí, están ejerciendo efectos sobre la humanidad en este mundo. Entonces, la violencia, por ejemplo, la corrupción, por ejemplo, toda la maldad viene de allí. ¿Estamos perdidos entonces? No, pues no, no es así tal cual, porque por eso vino Jesús. Ahora, esto es bien interesante. Dios es espíritu. ¿Amén? Pero ese Dios espíritu inmenso que creó todas las cosas, de él salieron todas las cosas, se materializó en la persona de Jesús. Se hizo hombre igual que nosotros. O sea, lo pudieron ver los hombres en esa época, lo pudieron palpar, estuvieron con él. Él vino a enseñarles que existía y que él era el Padre hecho hijo. Es algo ilógico para nuestra mente, porque ¿cómo así que el Padre se hizo hijo y él es espíritu y se encarnó? Y también nos enseña, por ejemplo, la Biblia, sobre todo en el Viejo Testamento, que hubo ángeles de Dios que se tomaron forma de hombre, encarnaron. En la historia de Abraham, cuando fue por su primo Lot, podemos ver un ejemplo de esto. Entonces, Dios se hace hombre, es Jesús, toma forma de hombre, se muestra, enseña su naturaleza, enseña su esencia, que es amor, bondad, paciencia, misericordia, todos estos frutos espectaculares que Él quiere que nosotros los experimentemos. Y Él entrega su vida por nosotros para quitarle el poder a esas huestes, a esos principados, a esos gobernadores de las tinieblas, a esas huestes espirituales, quitarles el poder que tenían sobre nosotros. Jesús vence, resucita. El hecho de que haya salido de la muerte y resucitado, pues significa que venció a todas estas huestes y todo lo que estamos hablando de Efesios 6:12. Entonces, ¿qué pasa? Estando en Jesús, nosotros ya, por eso dice la palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús, manteniéndonos en Él, en Él. Es una cuestión de mente, ¿saben? De pensamiento, de dejar que nuestros sentimientos, emociones y voluntad, o sea, la capacidad de decidir, esté gobernada por lo que Él nos enseña, por lo que Él vino a hacer y no por la maldad que nos contamina. Entonces, la maldad que produce en nosotros, produce temor, sobre todo, produce miedo, produce ansiedad, produce enfermedad, produce vergüenza, produce violencia, produce todo lo que nosotros suficientemente conocemos. Que obviamente el hombre natural, es decir, el que no está afectado por la palabra de Dios en su vida, vive conforme a eso y es instrumento usado para eso. Por eso es que uno no se explica. Dice, pero ¿cómo es que este tipo es tan malo? ¿Cómo es que este señor que está gobernando hace esto? ¿Cómo es que? Sí, es porque están gobernados. Si usted les pregunta, ellos desconocen la existencia de Satanás, lo minimizan y mucho menos comprenden que hay esto que estamos hablando de la Biblia, que existen huestes, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas.
Pero eso es parte de lo que es el Evangelio, la buena noticia, que Él viene a revelarnos estas cosas maravillosas y poderosas. Y nos dice, pero tranquilos, yo vencí. Ustedes confíen en mí. Entonces, como Dios es espíritu, buscó la manera en su sabiduría de hacerse conocer y quiere estar en nosotros, ese es el Espíritu Santo, para enseñarnos y guiarnos a toda verdad. Amén. Por eso la Biblia se hace tan valiosa, un instrumento tan poderoso para los que creen. Pero el que no cree en esto, pues sencillamente sigue siendo y sigue obrando en este mundo bajo la influencia de esto que acabamos de describir. Entonces, estos principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales de maldad, son desconocidos para la mente humana. ¿Amén? A ver, ¿desconocidos en qué sentido? No saben de ellos. Porque siguen siendo desconocidos aún para el creyente porque no se ven. Pero cuando la Biblia habla de ellos, empieza uno a comprender cómo funciona. Ahora, yo no quiero decir con esto de que son desconocidos para el humano, de que no existan. O sea, vuelvo y hago énfasis. ¿Quién revela la verdad? Dios. Fue lo que Él vino a enseñar. Esta es la verdad. Y esto es lo que yo he hecho. Y yo soy el Dios. Y no hay nadie sobre mí. Y yo espero que ustedes vengan conmigo. Que no sigan allí. Entonces, de hecho, como les dije, lo material, lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos, perdón, lo que palpamos es reflejo de eso espiritual. Y aquí podríamos hablar de muchas cosas que se han creado por influencia de Satanás para desviar al hombre de la atención a Dios. Por ejemplo, otro ejemplo, la vanidad. Hoy está imperando la vanidad. ¿Qué es la vanidad? El punto en donde el hombre está insatisfecho consigo mismo y quiere mostrarse y llamar la atención como sea. Entonces modifican sus cuerpos, entonces viven para la figura, se exhiben, se muestran, en fin, todo el tiempo están en esa ruta y hacen lo que tengan que hacer para lograr sus éxitos. Amén. Hoy en día pues está disparado todo esto de las redes, el TikTok, el X, en fin, y todo el mundo está queriendo hacer videos y todo el mundo quiere mostrar cosas, pero en el fondo quieren es enseñarse ellos mismos. Coloca like allí, sígueme, suscríbete a mi canal. Oh, yo también pido que se suscriban a mi canal, al canal de la iglesia, pero con el fin de que conozcamos a Dios, no para promocionarnos nosotros mismos, sino para promocionar a Dios y la verdad de Dios y que la gente la pueda creer y se acojan a Dios. Entonces, la vanidad, el poder, por ejemplo, ustedes ven desde lo más pequeño a lo más grande, el hombre que conquistando quiere ser, ¿amén? En nuestro país, por ejemplo, y todo el mundo quiere ocupar puestos de gobierno porque eso es poder. En el mundo una nación quiere dominar a otra porque eso es poder. Amén. Entonces, por eso estamos en este caos. Déjenme darle otro ejemplo. Apocalipsis, capítulo 21. Versículos 5 al 6. Apocalipsis 21, 5 al 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo, recuerden que, perdón, hago un contexto aquí. Recuerden que Juan, y este es el medio hermano de Jesús, y medio hermano porque Jesús no fue concebido por José y María, pero sí tuvo otros hermanos y hermanas, y la Biblia lo habla, lo describe. Y fueron 4 hermanos, no habla del número de hermanas, pero habla de hermanas, plural, pero sabemos que eran 4 hombres y ahí están los nombres, y uno de estos fue Juan, y Juan es medio hermano de Jesús, que al final escribió por revelación esta carta que estamos leyendo ahora, Apocalipsis, o en inglés, Revelación. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega. Está refiriéndose al alfabeto griego, el alfa al principio, omega al final. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿A quién está hablando? ¿A quién? Está hablando Jesús.
Jesucristo, ya resucitado, Jesucristo, y le dice, escribe, Juan. Pero note, lo que quiero que con este ejemplo es que note que él dice, yo hago nuevas todas las cosas, y finalmente dice, hecho está. Entonces, esto ya está hecho y nosotros no lo vemos. ¿Qué está hecho? Todo lo que es nuevo que él ya tiene preparado para cuando venga por su iglesia, que los demás no van a, los que no creen, pues no van a poder disfrutar, pues porque no creyeron. Entonces esa corta frase, hecho está, también la dijo Jesús en su momento de agonía en la cruz, como también la encontramos en el capítulo 16, aquí mismo en el libro de Apocalipsis. Jesús cuando estaba ya falleciendo y muriendo dijo, hecho está, consumado es. Hecho está, ¿qué es? Hecho está. Ya se logró el objetivo. Amén. Pero todavía estaba muriendo. Pero lo espiritual se refleja en lo material. Amén. Entonces lo que entiendo que quiere decir esto es que Jesús o Dios no está improvisando o no está construyendo cosas y mirando a ver qué corrige, sino que Él en su perfección, en su perfecta sabiduría, en su perfecto poder, ya hizo todo. Nosotros estamos viendo el reflejo de lo que Él ya tiene preparado. Ahora, lo que quiero decir es lo que apenas nosotros conocemos como revelación, es decir, lo que Él nos permite ir comprendiendo a través de la Escritura, para Él ya estuvo hecho. Amén. En ese orden de ideas, entonces podemos iniciar el desarrollo de esta charla, entendiendo que todo lo que Dios creó para nosotros, lo que es evidente y lo que no es evidente, es decir, lo que no podemos comprobar a simple vista, ya estaba listo por Él, ya existía. De manera que cuando el hombre permitió que entrara el pecado en su vida, en su hábitat, recuerde que al principio el hombre y la mujer estaban allí en el sitio que ya Dios había preparado y los puso allí y les les dio unas instrucciones, administren, multiplíquense, pero mantenían una relación estrecha. Pero recuerde que Dios es perfecto, Él no puede comulgar con la maldad. La maldad no existía para ellos en ese ambiente. Estaban desnudos, no había deterioro, no había... Y si usted lee Apocalipsis ahí en el 22, pues describe ese sitio donde no habrá dolor, no habrá lágrimas, ya no habrá ruego, ya no habrá necesidad de eso porque todo está perfecto. Entonces, el pecado entra por permiso del hombre, porque él tenía la autoridad delegada por Dios, y él permite que el pecado entre y mancha todo, daña todo. Y la primera reacción del hombre es apartarse de Dios. No Dios del hombre, sino el hombre apartarse de Dios. Entonces, el hombre permitió que entrara el pecado en su vida. Esto no lo hicimos ni usted ni yo. Fue el primer hombre, Adán y Eva. Se creara una separación y produjo que esto que se creara una separación entre el creador, entre lo creado y el creador. Amén. Todo está bajo dominio del hombre, pero el hombre permite que entre esto y esto separa todo lo que Dios había creado para él, de él. Es una fisura en la perfección de la creación que tenía como responsables a Adán y Eva. Ahora podemos señalar a Adán y Eva, pero cualquiera de nosotros pudo haber pasado por ahí. De hecho, todavía, porque a veces cedemos ante lo malo, a veces decimos mentiras, la disfrazamos, es una mentirita piadosa y sigue siendo mentira y cosas por el estilo. Entonces, no podemos señalar a nadie. Entonces se perdió la perfección donde habitaba el hombre y por primera vez vio que su corazón no estaba completo. Empezó a sentir el vacío del desprendimiento de Dios. Cuando estaban con Dios, estaban en plenitud. Su presencia llenaba todo, inclusive el alma del hombre. Se separa y hay una ruptura. Esto es como una separación entre esposo y esposa. Cuando hay dos personas que se han casado, que han vivido no solo la parte corporal, sino la parte emocional, la parte espiritual, pues cuando hay ruptura queda un daño.
porque hay una separación no solo del cuerpo, sino del alma. Entonces hay vacíos, mi parte que me complementaba ya no está conmigo. Entonces el hombre resiente su distanciamiento de Dios y ahí comienza la agonía, comienza el miedo, comienza el afán del hombre por buscar cómo llenar el inminente vacío en su interior. De ahí empiezan a desarrollarse toda la influencia, bajo la influencia de Satanás, que el hombre desconoce hasta cuando lee la verdad, cuando estudia la verdad. El hombre bajo esa influencia comienza a practicar vicios, tendencias a los excesos, malas prácticas del alma que está errando, las vacilaciones hacia lo correcto, dando más crédito a la experiencia personal que a la sabiduría de Dios. Déjeme ponerle otro ejemplo. La historia del hijo pródigo que todos conocemos. Son dos hijos, un padre. El padre les permite vivir en su tierra, ellos disfrutan de todo lo que es del padre, pero uno de los hijos decide irse y se gasta toda su herencia, lo que le correspondía como herencia. ¿Qué hizo este hijo? ¿Qué experiencias vivió? Y fíjense que él llegó hasta comer la comida de los cerdos, que para ellos los cerdos eran animales o son animales inmundos. Estoy hablando de los judíos. Son animales inmundos. Esto era lo máximo de la degradación del hombre. Pero conforme a la sabiduría del hombre, el hijo decidió comerse la comida de los cerdos. Esa es la sabiduría del hombre. El hombre prefiere, conforme a su sabiduría, conforme a su prepotencia, a su arrogancia, a su orgullo, a su vanidad, sencillamente doblegarse hasta lo que le indica su sabiduría, que es poca, en lugar de volver a donde el Padre. Finalmente, pues él volvió a donde el Padre. Pero eso, ¿qué pasó? ¿Por qué él hizo esto? Pues porque había un vacío. Agotó lo que él tenía como recurso que creía que le satisfacía su vida, que lo llenaba, que era la herencia. Al agotarse, no tuvo más de dónde agarrarse. Entonces todo se agarró de todo lo que era perecedero, de todo lo que era pasajero, no se agarró del amor del Padre. Al final, gloria a Dios, vuelve a su padre lo cubre, lo baña, lo viste, le pone el anillo de la familia y lo acepta otra vez en su casa. No hubo reproche. Y eso es lo que el padre espera. Hey, yo les di todo esto para que lo disfrutaran, pero no para que dependan de eso. Si estás conmigo, lo tienes todo, inclusive el amor. Entonces, esto es el vacío. El vacío lleva al hombre a tratar de cubrir sus necesidades con todo lo que se le ocurre. Porque él cree que él es capaz, que él es suficiente, que nada necesita sino de su propia capacidad y sabiduría y de sus propios recursos. Y desaprovechamos, desperdiciamos. Entonces nacen todos estos vicios. Por eso vemos la gente entregándose a las drogas, porque hay vacíos, entregándose a la inmoralidad, porque hay vacíos, entregándose a la corrupción, porque hay vacíos, a la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. En resumen, al pecado, porque recuerde, el pecado no afecta a Dios como muchos creen. Entonces, ¿por qué Dios no comulga con el pecado? Porque Dios es perfecto. Pero entonces, ¿por qué el pecado es tan malo para Dios? Porque daña lo que es el objeto de su amor, que somos nosotros. El pecado es todo lo que nos daña a nosotros, espiritualmente, moralmente, físicamente, que nosotros mismos permitimos. A veces somos muy cortos, muy miopes en ver que algunas cosas que hacemos realmente nos están dañando. Creemos que lo estamos haciendo bien. El odio, el rencor, por ejemplo, la amargura, la tristeza. Entonces, esto lo permitimos y creemos que esto nos está haciendo bien. ¿Por qué no le agrada a Dios? Pues porque Él nos ama. Y Él nos ama más de lo que nosotros nos podemos amar a nosotros mismos. Porque si no, no nos haríamos daño, entenderíamos que nos hace daño. Por eso la palabra es tan excelente para entender
qué es lo que nos hace daño a nosotros mismos y cuál es el propósito de Dios al querer que nosotros simplemente gocemos de sus planes de bienestar. Entonces, lamentablemente, la palabra, el recurso de Dios para nosotros, junto con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no nos va a obligar a nada. ¿Amén? Sin embargo, dice la palabra que Él nos guía a toda verdad. Pero ¿cómo nos va a guiar a toda verdad? Esto no es a punta de rezos. Esto no es a punta de sacrificio. El Dios no quiere sacrificio de nosotros. Esto es en la meditación de su palabra, entendiendo, yendo a ella, escuchando, aprendiendo. ¿Amén? Pero esa palabra de Dios ha sido usada por estrategia de Satanás para intereses institucionales. Es decir, hay organizaciones que su premisa es la Biblia, pero la Biblia no la usan para ese bien, sino que la tienen como carta de presentación. Entonces quieren resaltar la institución más, no la palabra de Dios, para intereses personales. Entonces hay gente que abusa de la palabra de Dios, no la lleva como debe de ser, manipula la palabra de Dios para obtener los beneficios personales o beneficios políticos, como lo hemos visto a través de la historia. Entonces se ha enseñado partiendo de allí, desde esa tergiversación de la palabra, por muchos, no de la manera que debe de ser. Por eso la gente no se acerca a la Biblia. Por eso la gente estigmatiza a la Biblia y la ve como un libro sagrado que no todos pueden leer, porque solamente aquellos que Dios tiene preparado, y eso es una carreta, una mentira de Satanás. Los hombres bajo esa influencia van propagando. La Biblia está para todo el mundo. Les lo digo yo. Si Dios me usa a mí, ¿por qué no lo puedo usar a usted? Si Dios le habla a un ser como yo, ¿por qué no le puede hablar a usted? Lo que pasa es que nosotros nos dejamos influenciar y recuerde, la manera de Satanás actuar es mandando ideas, sugiriendo cosas a nuestra mente. Entonces, no se ha enseñado de la manera que debe ser y entonces la gente ya no quiere saber de Biblia porque además la gente enseña o algunos enseñan la Biblia como una cantidad de códigos y decretos y de leyes que hay que cumplir y de exigencias que hay que satisfacer. Y obviamente nadie quiere decir, y menos en esta época, nadie quiere que le digan cómo vivir. Entonces, entre otras, fuera de enseñarnos la Biblia, la salvación exclusiva, escuche, la salvación de una vida perdida, eterna, porque nosotros somos eternos, no nuestro cuerpo, sino lo que le da vida al cuerpo, eso es eterno. Cuando dejamos este cuerpo, los que creemos en el Señor vamos a recibir un cuerpo que el Señor nos tiene preparados, perfecto, pero los que no van a vivir en eterno tormento, en lo que escogieron, solamente que potenciado muchas veces más en maldad. Entonces, lo que ellos creyeron, en eso van a vivir potenciado. Entonces, la Biblia nos enseña la salvación exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Es el método de Dios, es la forma de Dios decirnos solamente por ahí porque yo soy el que se hizo hombre. Yo di la vida por ustedes. Yo les enseñé mi amor. Yo les dije que hay una puerta, hay una salida y ustedes no la aceptaron. Pues no hay otra forma. Porque Él es soberano, es lo que Él escogió. Ahí nos dice cómo hallar plenitud en Dios usando todo lo que Dios ya hizo por nosotros y dispuso para nosotros. Amén. Entre esos, la misma palabra, el Espíritu que nos revela, el Espíritu de Él que nos revela la palabra y nos da la fuerza para comenzar a concentrarnos en lo que Él nos enseña. Por eso se hace necesario que el que quiere vivir por fe en Él entienda y permita que el Señor llene sus vacíos internos mediante lo que ya dispuso con ese fin. Por ejemplo, vamos a la Biblia, vaya a su Biblia y lea la siguiente escritura en segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6. Mire esto. Y Pablo le enseña a la iglesia, los creyentes, Pablo bajo la influencia del Espíritu, Pablo lo reconoce, Pablo lo dice, yo estoy bajo la influencia del Espíritu. Amén, tremendo.
llegar a esa clase de conciencia. Segunda carta de Corintios 3:6, el cual asimismo nos constituyó ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Qué quiere decir todo esto? Ministros competentes no es más que personas preparadas y capacitadas por el Espíritu Santo para servir a todos los demás, llevando la noticia de la salvación por la fe en Cristo. Ministro es servidor, competente es capacitado. Si usted nota, pues la Escritura dice por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, yo no me siento capacitado, pero si usted le ha creído en la obra redentora, es decir, en lo que Él hizo por usted en la cruz, si usted cogió eso y dijo, gracias Dios, porque yo entiendo que tú moriste en la cruz para perdón de mis pecados, tú pagaste por mí para exceptuarme de la condenación y llevarme contigo a una nueva vida y me das de tu espíritu. Eso es simplemente convencimiento con base en lo que Él me enseña y estoy convencido y Él me lo da y sé que lo tengo. Amén. Entonces no tengo excusa para decir que no tengo la capacidad, porque es el Espíritu el que lo capacita. Es que no es verme como yo me veo naturalmente, sino verme como Dios me ve. Y Dios me ve ahora en el Espíritu, me ve en Jesucristo. Entonces es una transformación del pensamiento, como lo dice Romanos. Transformados por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento, no por tu capacidad religiosa de proceder, sino por entendimiento. Entonces, ¿cómo es renovar mi entendimiento? Pues Él me dice la verdad, yo la creo, la instalo aquí y desecho lo que mi naturaleza terrenal humana me quiere decir, mis sentidos. Amén. Que ya los tengo, que ha condicionado mi mente. Entonces, el Espíritu Santo llega, me capacita para servir a todos los demás. ¿Y cómo es el servicio a todos los demás? Como Él lo hizo, trayendo la verdad, enseñando el amor de Dios, trabajando con amor y misericordia, teniendo paciencia con los demás, ayudando si se puede materialmente, físicamente, moralmente. Amén. Enseñando el amor de Dios. También se enseña ese amor inigualable de Dios por cada persona. Es decirle a la gente, oiga, Jesús murió por usted en la cruz. ¿Por qué? Pues porque lo amó. ¿Se entiende eso? Y enseñarle, dedicarle tiempo a eso. Porque no es una frase que venga, repita conmigo esto. No, es enseñarle, es descubrirle a los ojos, al entendimiento esa verdad. Y ese es el nuevo pacto. Y la parte final del versículo que leímos, que dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica, es el contraste entre vivir por la fe en la ley, es decir, ciñéndose a cumplir mandamientos, leyes, pactos de hombres, sacrificios y doctrinas de hombres, o vivir por la gracia, que es el regalo de Dios que nos dio a través de Jesucristo, un regalo inmerecido, pero que Él lo hizo por amor, dejando que el espíritu que Él despliega, que Él da a cada uno de nosotros, le enseñe y usted escoja guiarse por esa enseñanza que se deriva de lo que el espíritu le revela a través de la palabra de Dios. Algunos Dios dispuso para que enseñaran, maestros, para que predicaran, anunciaran la verdad de Dios. Esos son dones que da el Espíritu Santo. Ahora usted puede tener uno de esos dones. Entonces es necesario comprender que entre lo que estamos leyendo aquí en segunda carta de Corintios en el capítulo 3, aquí se hace un paréntesis entre el versículo 7 y el versículo 17, porque Pablo comienza a dar desde el versículo 7 en adelante una explicación sobre lo que es la ley, sobre lo que es la gracia. Así que cuando llegamos al versículo 17, deberíamos conectar el 6 con el 17 para entenderlo mucho mejor, sin obviar lo que está explicando en medio. Entonces, el 17 que dice, pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? En los creyentes. ¿Dónde está el Espíritu del Señor en los no creyentes? Pues no está.
Amén. Entonces, para mayor claridad, el Señor, que es el Espíritu Santo, nos constituyó ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de las leyes, sino del Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Con esa introducción podemos comenzar a descubrir o quitar el velo que hace que los corazones sigan vacíos, buscando siempre una respuesta a todo, tratando de racionalizar con Dios todas las cosas, aun cuando la Biblia enseña que no todo lo que Dios, de lo de Dios puede ser revelado porque el hombre no puede contener, no puede con eso. Ahora escuche una explicación cortica y sencilla. La letra y el espíritu. La letra no es, la enseñanza, los mandamientos no son malos. El asunto es que no vivimos por mandamientos, vivimos por la gracia, por el amor de Dios. ¿Por qué? Porque la ley no fue dada para que usted se acogiera a ella y viviera tratando de cumplir cada ley. No, la ley fue dada para anunciarnos nuestro estado pecaminoso, que era lo que estábamos haciendo mal. Amén. Entonces, asimismo, en el día de hoy se han creado una cantidad de leyes más. Las congregaciones, las iglesias de diferente índole, pues, diferentes doctrinas que dicen creer en Jesucristo, también comienzan a imponer una cantidad. Entonces, usted tiene que hacer esto y hacer esto para ser exonerado de culpa, de pecado, ser perdonado. Cuando el Señor dice que crea en mí ya fue perdonado, fue lavado por mi sangre. Entonces, ¿dónde están todas esas leyes escritas? No están. Cuando entendemos la gracia, es eso que el Señor hizo por nosotros como algo que nosotros no podíamos hacer, que no podíamos lograr por sí mismos. Y Él lo hace por nosotros. Y eso es la gracia, un regalo. Él me lo da. Yo lo que tengo que hacer es cogerlo, abrirlo, descubrirlo, entenderlo, gozarlo, apreciarlo. Amén. Tratan de todas maneras, de cualquier forma, llenar vacíos que solo los llena Dios en sus corazones. Y llenar esos vacíos son en una relación. La conciencia de la existencia de Dios en mi vida. No cumpliendo, no haciendo cosas para tratar de que Dios se acerque a mí. O como dice la escritura que leímos, donde está el Espíritu hay libertad. No tengo que ceñirme a condicionamientos. Pero cuando empiezo a entender la verdad de Dios, cuando empiezo a entender el amor, entiendo lo que es la maldad, el pecado, pues automáticamente, si me alineo con eso que el Señor me revela, el pecado va quedando a un lado. Yo ya entiendo que esto no es bueno para mí. Tengo la capacidad o no de decidir retirarme de eso o no. Amén. Pero no es una imposición. Ahora, si usted quiere seguir en sus prácticas que lo dañan, ese va a ser su problema. Pero usted va a ver su deterioro rápido, su enfermedad más rápida, su mal genio que se incrementa, su rencor que se guarda más. Si usted no decide hacer como Dios dice, pues usted va a seguir viviendo las consecuencias de lo que decide. Entonces el velo es el empeño del hombre en resaltar su propia inteligencia, su propia sabiduría como única forma de vivir en plenitud y nunca va a estar pleno. Siempre está ansioso, buscando más, no está satisfecho, porque lo único que lo va a llenar es la seguridad que le da Dios en su vida. El velo es la institución de sus propias leyes y normas o el apego a lo tradicional como el medio aceptado para lograr la plenitud y nunca lo va a lograr. El asunto es que la palabra, perdón, revela que el velo representa la capacidad de Satanás para aprovechar la altivez del hombre en hacer que el hombre siga esforzándose por agradar a Dios. Nunca lo va a lograr. La única manera de que Dios se agrada es cuando Él ve que usted le está creyendo y usted está haciendo como Él enseña, porque como usted es el objeto de su amor, Él quiere que usted viva mejor con base en su sabiduría, no en nuestra sabiduría. Mira lo que dice la escritura ahí mismo, ahí en segunda carta a los Corintios. Capítulo 3 estamos. Versículo 14. Pero sus mentes se entorpecieron, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, permanece el mismo velo
no descorrido, el cual es abolido solo en Cristo. Solo en Cristo. En la muerte de Jesucristo, en la hora de la muerte, el velo en el templo fue rasgado. Recuerde que a ese sitio que separaba el velo, el lugar santísimo, el lugar santo del lugar santísimo, solamente permitía que uno entrara previo a un proceso de santificación y purificación que tenía que cumplir. Si no lo cumplía, él entraba a ese lugar y ahí moría. Lo tenía que sacar jalado, nadie podía entrar a sacarlo. Pero ese velo se rompió. ¿Qué quiere decir? Que ahora podemos entrar por medio de Jesucristo a la presencia de Dios. Porque no tenemos miedo de ser condenados, muertos por nuestro pecado, porque Él ya nos cubrió con su justicia. ¿Ven? Entonces, para darle claridad a la escritura esta, los judíos se empeñaron en ver como su guía única la ley, que es el antiguo pacto, la cual no fue creada para eso, sino para enseñar un cambio en el interior de ellos. Es decir, solo piensen en un ejemplo, cuando no existían los semáforos en las calles, ¿qué pasaba? Había un policía que indicaba, daba señas. Pero ¿por qué se puso el policía? ¿Por qué se creó el semáforo? Para poner orden, para evitar que se mataran entre ellos y cada uno abusara de su. Es que yo llegué primero, ¿amén? Es que yo tengo el carro más grande, es que yo tengo el carro más rápido, es que yo tengo el carro más pequeñito, en fin, cualquier excusa. Entonces se entendió que había que poner orden y había que decir cómo pasar, ¿amén? Fue puesto para poner orden, para decir que lo que estaban haciendo estaba mal. La ley fue dada para enseñar al hombre qué es lo que está haciendo mal. Entonces no lo haga. Amén. Y no lo haga de donde nace. Hacer o no hacer de donde nace. Del interior del hombre por la razón que él cree que es justa. Pero el hombre es injusto en sí mismo. Por eso viene la gracia. Si usted entiende la gracia, el amor de Dios, Él viene a decirnos, si usted me escucha, me cree y hace como le digo, pues ahí va a haber orden en su vida. Amén. Entonces lo colocaron ellos como un estandarte, la ley. Cada vez que la leían y la leen, dice la escritura que el velo está puesto sobre ellos. ¿Por qué? Porque se dedicaron a la letra, al cumplimiento de letra, pero en el interior siguen igual. Puede que algunos creyentes ya no tienen la ley como su guía, o tal vez otros no creyentes tampoco la tienen. El asunto es que estamos viendo el comportamiento, la actitud de los hombres cuando deciden que lo que ellos piensan y creen es lo correcto. Eso se convierte en ley. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Bueno, hoy podríamos poner otro ejemplo. No me voy a meter allí. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15. Segunda carta a los Corintios 3, 15. Y aún hasta el día de hoy, cada vez que es leído Moisés representa la ley, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. El velo, lo que les impide ver más allá de esto, lo que les impide ver la gracia. Y hoy lo podemos todavía comprobar. ¿Sí? La gente no quiere ver más allá de lo que ellos quieren ver. La palabra de Dios, la verdad, a Dios a través de la palabra, a Dios a través de Jesucristo. Entonces algunos siguen genuinamente, porque no puedo juzgar eso, en su deseo íntimo de estar más cerca de Dios. Y eso en sí no es malo. ¿Qué es lo malo? Lo malo es que ahí hay impedimento del accionar del Espíritu Santo. Cuando yo me empeño en agradar a Dios, no estoy permitiendo que el Espíritu Santo me lleve por la verdad que viene de Dios. ¿Cuál es la verdad? Solo créame, mi hijo. Yo di la vida por usted porque yo a usted lo amo. Y yo quiero lo mejor para usted. Pero ¿quién soy yo? Yo soy Dios, que quiero ser tu papá, que te quiero dar todo. Y quiero que no vivas más bajo la influencia de ese enemigo que ustedes tienen, que son las huestes, los espíritus, los gobernadores de las tinieblas, los principados, las potestades. Y esos son el ejército de Satanás. ¿Cómo usted derrota eso? Creyéndole a Dios, no peleando con Satanás. Eso no tiene sentido, usted no tiene poder para eso. Creyéndole a Dios. Entonces, cuando usted le cree a Dios, Satanás no lo puede tocar, porque usted ha hecho de Dios una institución en su mente.
Este es el código, esto es ah, en fin, lo que dicta cómo vivir mi vida. Entonces, Satanás no cabe ahí. Yo le pregunto a los creyentes si ellos son conscientes de contener el Espíritu Santo. Y muchos me responden afirmativamente. Sin embargo, cuando les pregunto cómo se relacionan con el Espíritu Santo, enseguida aparece la duda. Y la razón es porque la palabra no está en sus corazones de la manera debida, es decir, permanentemente. De pronto hay una memorización de la escritura, pero no la vivencia de esa escritura, es decir, la conciencia de que ya Dios hizo cosas por mí y yo ya estoy en lo que Él hizo, no en lo que Él va a hacer. Yo no hablo de saberla de memoria, sino de que esa memoria se convierta en una nueva naturaleza. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que Él murió por mis pecados, que Él derramó su sangre para limpiarme, justificarme de todos mis pecados, que Él fue molido en su cuerpo y herido en su cuerpo para mi sanidad. Entonces, si yo ya sé esto y lo tengo allí y lo puedo repetir, pues ahora hágalo vida. Hágalo vida. Contra toda evidencia natural, hágalo vida. La evidencia le dice una cosa, pero la palabra le dice otra. Entonces usted vive la palabra, habla la palabra que cree. En otras palabras, las promesas del Señor se hacen realidad en el creyente cuando se convierte en nuestra solución, en nuestro apoyo, en el único medio que acude a mi actuar, en mi actuar. Lo que les hablaba de salir a la carretera. Amén. Señor, protégeme. No, yo ya sé que Él me está protegiendo. ¿Por qué? Es porque ahí lo dice. El ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Yo le digo, gracias por tu ángel que va conmigo. Yo no le voy a decir, Señor, mándame tu ángel. Porque Él dice, el ángel acampa, Él está ahí. Entonces, si yo sé que está ahí, me está defendiendo, me está cubriendo, me protege, me guía. Entonces, yo simplemente le digo, gracias porque tú estás aquí. Amén. Otro ejemplo, podemos despejar el sentimiento de soledad cuando nos invade, porque eso es normal que nos invada, a veces nos sentimos solos y eso viene con depresión, con tristeza, con angustia, con amargura. Amén. Pero hay promesa del Señor. Por ejemplo, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque soy tu Dios, que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. ¿Cómo es tenerlo de memoria? Lo repito. Es que Isaías 49 dice, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, que te esfuerza, siempre te ayudaré, lo repito. Pero cuando llega el momento, Señor Dios mío, me siento tan solo, estoy tan abandonado, Padre, no, todo el mundo me dejó. ¿Lo estoy haciendo vida? No, no, entonces hay un ejercicio intelectual, más no una vivencia. Entonces la vivencia es, Señor, no tengo ningún temor, porque tú estás conmigo, tú me esfuerzas. No voy a desmayar, no me voy a dejar desvanecer, no, la soledad no me afecta porque tú estás conmigo y tú lo llenas todo. Tú me sustentas, tú me provees, tú me ayudas. Entonces lo hago una realidad. Ahí está, esa es la conciencia. Entonces el uso de la palabra es lo que se denomina conversión. Conversión no es volverme monje. Conversión no es ponerme hábitos. Eso es apariencia. No hay nada oculto, ninguna clase de pacto o práctica religiosa en eso que les estoy explicando. Más bien es la forma de adquirir sabiduría de Dios y al mismo tiempo hacer que la fe puesta en Él cada día sea más robusta. Y cuando eso pasa, mire lo que dice el versículo 16. Estoy en segunda carta a los Corintios 3:16. Segunda carta a los Corintios 3:16. Pero cuando se convierten al Señor, el velo es quitado. Eso es convertirse al Señor. Y cuando el velo es quitado, entonces comienza a suceder algo imperceptible a nuestros sentidos, a nuestras emociones y aún a nuestro intelecto. Es algo mucho más profundo que los demás comienzan a notar y no usted mismo.
La Biblia dice, versículo 18, 2 Corintios 3, 18. Mas todos nosotros, entonces Pablo habla de los que estamos en el Espíritu, que nos guía la palabra, con la vista descubierta, no la vista esta, la vista espiritual, nos vemos reflejados en la gloria del Señor. Vamos siendo transformados a la misma semejanza de gloria por medio del glorioso Espíritu del Señor. Usted no se está transformando, usted va siendo transformado en la medida en que usted cree, vive la palabra de Dios. Y cada vez más en esta determinación de hacer la palabra de Dios la fuente de su sabiduría, donde usted consulta permanentemente, donde usted aprende, en la que nos basamos para despejar dudas, para acercarnos a Dios todo el tiempo, para crecer en la fe, despejamos toda intención de Satanás de colocarnos velos. Podemos incrementar nuestra sabiduría para todo lo contrario a nuestra plenitud. Llenar nuestro corazón de esperanza, gratitud, seguridad en Dios. La Escritura dice, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 2. Por tanto, teniendo nosotros este ministerio, pues ya estamos leyendo el contexto anteriormente, amén. Este ministerio, ¿cuál es el ministerio? Este servicio que nos ha sido revelado, esto que nos están hablando, que nos están contando, que tenemos, según la misericordia que nos fue dada, porque eso viene por misericordia de Dios, no desmayamos. A pesar de los obstáculos, a pesar de las pruebas, a pesar de que el mundo le dice usted no va para ninguna parte, no desmayamos. Por el contrario, renunciamos a lo oculto, ese es su deber, a lo vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, cosa que hoy se hace, sino encomendándonos a toda conciencia humana en presencia de Dios, conciencia humana en presencia de Dios, es decir, bajo la enseñanza de Dios, para manifestación de la verdad. Saber que el Evangelio, todo esto que predicamos, que explicamos de la palabra de Dios, cuando estamos convencidos de su eficacia, es lo que queremos seguir anunciando. Porque Satanás sigue haciendo su tarea de encubrirlo, colocándole a esas personas que quieren seguir empeñados en sus creencias, con base en su propia sabiduría, no en lo fundamentado, no en la palabra de Dios, no en lo revelado por el Espíritu de Dios. Versículos 3 y 4. Segunda carta, Corintios 4, 3 y 4. Y si nuestro evangelio aún está encubierto, el evangelio es que todo esto que estamos, evangelios son buenas noticias, nuevas noticias, las buenas nuevas, lo que no sabíamos. Si nuestro evangelio aún está encubierto, si aún algunas personas no lo descubren, entre los que se pierden está encubierto, porque no lo creyeron. En los cuales el Dios de este siglo, ¿y por qué no lo creyeron? Porque mire lo que dice acá, que esto le cuesta a la gente creer. Los que no creyeron, no es porque decidieron no creer, es porque, dice el versículo 4, el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos. El Dios de este siglo no es Dios. El Dios de este siglo, ahí está con D chiquita, el Dios de este siglo es Satanás. De este siglo, de este momento. El Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Cuando se predica el Evangelio, las verdades, las vendas de los ojos de las personas se caen. Cuando ellos creen. Por supuesto que no es predicar el cristianismo, hermano. No es predicar la religión, sino que predicar es hablar las buenas nuevas, todo esto. La gloria de Dios que está envuelta en Jesucristo. Jesucristo enseña todo lo que es Dios. Quien es el autor y consumador de esa clase de fe que allega a las personas al Padre Celestial. La gloria de Dios definida es su bondad, su amor, su misericordia, su comprensión, su paciencia, su provisión, su protección, su paternidad, todos estos buenos atributos de Dios en favor de nosotros.
Su gracia es la forma diseñada por Él, gratuita, de que nosotros podamos recibir a Dios y todo lo que Él es en nuestras vidas. Dios no impone, no obliga, más bien quiere limpiarnos de todo lo que queremos nosotros autoimponernos o que los demás quieren imponernos a nosotros. Ahora, usted está luchando con las tentaciones. La tentación se aleja cuando perseveramos en esa unidad con la palabra. Pero la ley impone que usted debe lavarse antes de entrar en la presencia de Dios, purificarse. Y por más que usted se lave, por más que usted se quiera purificar, nunca podrá estar por sí mismo perfecto ante su perfección, la perfección de Dios. Más bien permita que Él lo limpie. Cuando acudimos a la palabra, ya sea que usted mismo la lea o la escuche cuando se reúne con los creyentes, lo que está haciendo es adquirir la verdad que da vida. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro. Amén. La verdad y la vida. Todo aquel que viene a Él adquiere la vida eterna. Y eso lo conocemos por medio de la palabra. Y la palabra es el Espíritu. Y la palabra es el poder de Dios. Y la palabra se hizo carne. Y lo vimos como el unigénito Hijo de Dios, Jesucristo. Entonces es la verdad que produce una vida diferente a solo existir y sobrevivir en esa existencia como prueba, como usted pueda. Es la vida que llena los vacíos, hermano, que da plenitud. Así que la palabra es la forma de renovar el entendimiento con el fin de desechar lo que no sirve, que es lo que le roba la paz, la seguridad, la plenitud. Pero seamos francos, el autoanálisis es indispensable. Llenarlo de humildad, llenarlo de honestidad, para reconocer qué es lo que se ha dejado de hacer, qué es necesario corregir y qué se puede hacer mediante la instrucción de la palabra para ir por el camino. El camino es Jesucristo. Muy bien, creo que por hoy ya es suficiente. Agradezco mucho a todas las personas que nos visitan, que están, que nos apoyan, que comparten estas enseñanzas que no provienen de mí, sino del Señor. Agradecemos a los que nos ayudan a seguir adelante con sus donativos. Creemos que el Señor les multiplicará. No lo haga por interés, hermano. Hágalo por amor. Gracias a todos los que están aquí y gracias a Dios, porque su palabra es viva, es eficaz, porque su palabra penetra hasta lo más profundo, porque su palabra quita velos, porque su palabra da plenitud. Gracias, Señor, por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén.